Mateo 18:15. Vamos a leer algunos versículos un poquito más de lo acostumbrado, pero tranquilo, no vamos a hacer demasiado extenso. Vamos entonces, rápidamente tenemos Mateo 18, hermanos. Versículo 15, leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiese de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude, pues, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos y te damos muchas gracias. Reconocemos tu soberanía, tu poderío, tu amor y tu grandeza. Venimos hoy a refugiarnos bajo tu misericordia, para que nos ayudes, Señor, a expresar, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón, y para poder entender lo que tú quieres hoy enseñarnos. Abre nuestro corazón, abre, Señor, nuestra vida para poder recibir
lo que, Señor, tú tienes para nosotros. Bendice al pueblo, bendice a tus hijos, Señor, y toma control en esta preciosa hora, en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Bueno, hoy yo quiero hablar de un tema muy importante con ustedes. Y el tema que yo quiero, con la ayuda de Dios, hablar es: perdonamos porque somos perdonados. Perdonamos porque somos perdonados. Ese es el tema que quiero hoy dialogar con ustedes. Y es interesante pensar en esta parábola que el Señor usó. Y es una parábola interesante de lo que el Señor utilizó para poder demostrar algo muy importante que no solamente en aquel tiempo se estaba viviendo, sino que también lo que hoy nosotros podamos estar viviendo en este momento. Entonces, entendamos algo bien importante en esta parábola que el Señor habló. El versículo 35 es un versículo muy clave para nosotros y lo entenderemos al final, pero déjeme recitárselo. Y es el versículo 35 del mismo capítulo, donde dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor fue claro en esa parte, el demostrar que era importante perdonar. Así como Dios nos perdona y es misericordiosamente con nosotros, así también necesitamos nosotros perdonar a aquellos que también nos ofenden. Escuche bien, por favor, porque es importante que pongamos atención. Yo me voy a ir muy despacio para poder explicar esta parábola, y es importante entender que el Señor nos manda que perdonemos a los que nos ofenden, no a los que ofendemos, porque hay que entender que no solamente nos ofenden, sino que también ofendemos. Pero esa parte de ofender es una parte donde nosotros debemos de entender que, aparte de que hemos ofendido, debemos de entender que es una parte que debemos de tener en cuenta, que debemos nosotros de perdonar sin que alguien nos venga a pedir perdón o disculpas. Pero aquí nos enseña la parábola que si nosotros no hayamos ofendido, también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Ahora, esta parábola es una de aquellas que trata la relación entre los discípulos de Cristo, o sea, cómo estos deben de comportarse dentro del reino. En otras palabras, cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de los verdaderos hijos, de los discípulos del Señor, estamos hablando de una conducta sana, de una conducta ejemplar, de una conducta maravillosa, de una conducta que sabe agradar a Dios. No es de lo que nosotros podamos decir, sino es de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, constantemente, alrededor, no solamente de los que nos conocen, no solamente de aquellos que nos ven todos los días en nuestra casa, sino alrededor de aquellos incluso que no nos conocen. Hablamos, hermano, de gente del trabajo, en la calle, donde echamos gasolina, en la marqueta, en la lavandería. Donde quiera que vayamos, tenemos que mostrar una actitud de hijos del reino de Dios. Entonces, no hablamos de cómo hablamos, sino hablamos de comportamiento. ¿Alguien está aquí? A pesar de que hay muchas versiones en la Biblia y de una manera la intitulan como la parábola del siervo que no perdonó, lo que aquí en realidad enseña esta parábola es el hecho más importante en la forma de cómo lidiar con la ofensa, que esa es una de las partes con las que nosotros debemos de aprender, cómo lidiar con la ofensa y con el perdón. Ahora, cuando vemos esta parte que es interesante, debemos demostrar aquí la gracia,
la gracia redentora, la gracia maravillosa de Cristo en la vida de muchos de nosotros. Y cuando hablamos aquí de esta parte, tenemos como ejemplo la iglesia primitiva. Recuerde que la iglesia primitiva, ellos tuvieron momentos bien difíciles. Sin embargo, ellos pudieron salir avantes, perdonando. Incluso, usted sabe la historia, gracias hermano Roldán. Ellos fueron perseguidos, vituperados, fueron castigados. Mas sin embargo, la historia nos enseña que ellos pudieron perdonar a sus verdugos. La iglesia primitiva es un gran ejemplo. El libro de los Hechos nos lo enseña cómo la iglesia o cuándo la iglesia, en qué momento nació. Y nos damos cuenta que en el momento que la iglesia nace, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una iglesia sufriente, una iglesia donde pasó momentos terribles, pero sobre todas esas cosas ellos pudieron triunfar sobre todas aquellas acechanzas a base del perdón. Aunque en la iglesia primitiva hubieron momentos, e incluso dentro de la misma iglesia, donde muchos de ellos quisieron abusar, quisieron sobrellevar, no sobreproteger, sino abusar de ella. Y vemos los cuadros como por ejemplo Hechos capítulo 5, vemos a un Ananías, una Zafira. Vemos, hermano, en otros casos como el mago, el brujo que quiso comprarle el poder a Pedro, y estas cosas que sucedieron al principio del cristianismo, que no fueron aprobadas ni por Dios ni por la iglesia. Eso nos enseña que la iglesia primitiva tuvo buenos principios, tuvo buena forma de crecimiento, hablando espiritualmente. Y eso nos enseña a nosotros que la iglesia que milita aquí en la tierra, la iglesia que vive dentro del reino de Dios, debe de ser una iglesia ejemplar. Ahora, entendemos aquí, Dios nos perdona por medio de su infinita gracia. Y por otro, tenemos la responsabilidad de perdonar a aquellos que nos ofenden. Hay quienes juzgan que esta es una de las parábolas menos complejas entre los que fueron anunciadas por Cristo. La misma acababa siendo, o terminando de acabar haciendo, contaba por Jesús por causa de una pregunta. Y aquí la pregunta no fue de un filósofo, no fue de un estoico, no fue por un fariseo, no fue por un publicano, no fue por un rey, sino la pregunta aquí, de la forma como empieza la parábola, o la razón por la parábola, es por la pregunta que hace Pedro. La pregunta que hace Pedro es interesante. La pregunta que hace Pedro acerca de cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano. Y termina diciendo, como nuestro Padre Celestial hará con nosotros. Es interesante pensar, y es decir, puesto que hemos sido perdonados, debemos también de la misma forma, el Señor dijo, perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Eso es lo que en realidad la parábola nos relata, la historia, y poder entender lo que en sí el Señor quiso enseñar. Pero como muchas veces nosotros nos cuesta retener alguna de las cosas, yo pienso que es importante que le demos lectura un poquito más a la parábola, ¿verdad, hermanos? Así es que pienso que entender un poquito más la parábola nos va a ayudar a entender un poco lo que el Señor quiere ayudarnos en esta parte. En el capítulo 18 de Mateo nos trae la enseñanza de Jesús sobre la conducta de sus discípulos como miembros de una nueva comunidad que llegó a existir. Entendamos que a base o por medio de él recibimos el mensaje. Los discípulos del reino de Dios, o el reino que posee valores esencialmente diferentes a aquellos que caracterizan la institución, hablamos instituciones terrenales y las organizaciones de este mundo, no olvide que este es un reino donde el más grande es el que sabe humillarse. Entonces, entendamos lo que la Biblia a nosotros nos enseña en esta parte interesante, como hijos, como discípulos y como hijos del Señor. Por eso que cuando hablamos aquí de que no es como las organizaciones trabajan en este mundo,
No olvidemos, como dice Mateo capítulo 18, donde estamos, y el versículo 1 y versículo 4, hasta el versículo 4 que no leímos. En el reino de Dios, entendamos que el inferior y el más apagado súbdito, leal a su rey, posee los valores más inmensurables. Sí, esto es así. En la vida del reino de Dios, aquí en la tierra, en nuestros corazones, no es del que sabe más, no es del que tiene más, no es el que ha vivido más, es más grande, sino del que se sabe humillar. El mismo Señor dijo que Él se acerca y mira al que se humilla, pero al altivo, que dice la Biblia, lo ve de lejos. Algo que la Biblia nos enseña es que hay algo que le agrada al Señor, y es la humildad de sus hijos, la humildad de sus siervos. Es entender en esta parte que esto es algo que nos debe de diferenciar de lo que es la vida secular, la vida del mundo, y es nuestra actitud como hijos de Dios. Por eso que cuando hablamos aquí de lo que es esta parte interesante de lo que es la vida dentro del reino de Dios, entendamos que de igual modo mostrar desprecio por los hermanos en Cristo es algo inaceptable. Es algo que la Biblia no acepta. Sin embargo, hermano, no podemos descartar el desprecio del mundo hacia la iglesia. No podemos descartar el desprecio de la gente hacia el que busca de Dios. Porque le voy a decir algo muy importante. Cuando alguien se propone servir y amar a Dios, siempre va a haber alguien que se va a oponer. Siempre va a haber alguien que no va a querer, no le va a gustar, en su opinión, lo que usted está haciendo. Pero esto no es cuestión de lo que a alguien le pueda gustar o lo que a alguien le pueda atraer. No, esto es cuestión personal de nosotros, de lo que nosotros queramos y deseamos hacer en nuestras vidas. Entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, algo que nos atrajo al evangelio fue que estábamos cansados de la vida y que no podíamos tener una vida mejor, porque en realidad habíamos experimentado todo y todo nos había fallado. No sé a usted, a mí todo me falló en la vida. Todo me falló en la vida. Hasta que yo llegué a Cristo, entendí que el que no falla se llama Cristo. El que da la paz se llama Cristo. El que nos ayuda y puede ayudarnos en nuestra situación difícil se llama Cristo. Yo probé por muchos medios a una temprana edad, pero me di cuenta que todo era falso, que todo era efímero, todo era algo que no tenía sentido. Cuando yo llegué al evangelio, me di cuenta que en Cristo no solamente hay descanso, no solamente hay paz, sino que hay seguridad en Dios. Entonces, de la misma manera, entendamos que el mundo desprecia, el mundo nos va a despreciar, el mundo te va a despreciar, pero esto no es de una manera aceptable. El versículo 10 nos ayuda a entenderlo, y con el propósito de solidificar aún más la enseñanza de este reino, Jesús habla sobre el perdón. Pedro, admirado, hace una pregunta, y el Señor entonces cuenta aquí la parábola. Y aquí en el versículo 15, donde dimos lectura hasta el versículo 35, a lo largo de la historia de la iglesia, los intérpretes no, de una manera, han llegado, podemos decirlo, a entender o alegolizar la historia de esta parábola, que es una parábola tan interesante de lo que podemos decir del diario vivir. Pero entendamos aquí una parte importante en este mensaje que la parábola quiere transmitir, y únicamente lo que quiere transmitir aquí se llama, en pocas palabras, el perdón de Dios. El perdón de Dios es lo que esta parábola nos quiere enseñar y reflejar, el perdón de Dios. Porque para poder hablar del perdón de Dios, hermano, sencillamente hay que echar un vistazo al lugar donde Cristo murió en la cruz del Calvario y ver ahí el amor y el perdón de Dios hacia la vida del hombre. Es entender que Jesús tomó un lugar, Jesús
tomó una posición que no tenía que tomar. Esa posición la teníamos que pasar nosotros, teníamos que tomar nosotros. Pero Dios así consideró que Él tomara nuestro lugar por una razón y un propósito. Y vamos a investigar esto en esta parábola, que es interesante. Por eso que para poder entender o finalizar, la parábola advierte acerca del juicio divino sobre aquellos, hermanos, que niegan hacerlo. Y esa es la parte difícil de la parábola. No es de lo que el Señor quiere que hagamos, sino la finalización de la parábola es no hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Porque el no hacerlo conlleva un castigo, un juicio en la vida de aquel que no acepta y hacerlo. Esa es la parte más difícil de esta parábola. Pero cuando hablamos aquí, entendamos el perdón ilimitado. Entendamos el perdón ilimitado. Pedro parece haber incomodado por lo que Jesús había enseñado acerca del perdón. Porque el Señor estaba hablando del perdón en el ámbito del reino. En el versículo 15 al versículo 20 podemos entender la pregunta de aquí del apóstol o de Pedro o del discípulo. Parece simple, pero de una manera trae un trasfondo judío, que esa es la parte fascinante de la pregunta. Porque en la historia y en la costumbre rabínica de Israel, o los judíos tenían un concepto de lo que era el perdón. Para ellos el perdón se podía practicar, y no solamente practicar, sino que se exigía que hubiera un perdón hacia una ofensa. Pero el perdón que se exigía hacia la vida de aquellos hombres en aquellos entonces era solamente de 3 veces. Después de 3 veces ya no existía perdón. Después de 3 perdonadas una ofensa, ya no había una forma de perdonar. En otras palabras decía: suéneselo pues, dele duro, porque ya no hay forma de perdonarlo. Ese era lo que ellos practicaban. Entonces Pedro tenía ese concepto judío, porque él era judío. Él sabía claramente las costumbres de lo que los rabinos ellos practicaban, y tenía sentido, tenía razón, porque ellos de una manera así habían sido criados. Y de esa manera es que él viene y hace, ¿verdad?, la pregunta. Pero él de una manera hace la pregunta, pero da la respuesta. Y la respuesta que él da es como decir, fue muy generoso. En su respuesta fue demasiado generoso para ese tiempo y para la costumbre rabínica. Porque para la costumbre rabínica, vuelvo y repito, era solamente 3 veces que se podía perdonar al ofensor. Después de las 3 veces, denle duro, desquítense, diente por diente, ojo por ojo. No había perdón para nadie, porque ya había pasado un límite de 3 ofensas. ¿Me estoy explicando? Pero aquí Pedro, como si se va un poco más lejos, quiso ser demasiado bueno, quiso ser demasiado generoso, y él da la respuesta como adelantándose a lo que el Señor de una manera quería enseñarles. Y le dice hasta 7 veces, le dice Pedro al Señor. El Señor le dice: no es hasta 7 veces. Le dijo: sino 70 veces 7. ¿Dónde están los matemáticos aquí? ¿De cuántas veces estaba hablando el Señor? 70 veces 7. ¿Cuánto? Algunos dijeron 900, algunos dijeron casi 500. 490, gracias. Así es. Pero aquí, fíjese que es interesante esta parte. Porque cuando le está diciendo en lo que es la tradición rabínica que no existía más de allá un perdón, la respuesta del maestro ciertamente perturbó a Pedro.
Porque Pedro se fue muy generosamente y dijo, ¿hasta 7 maestros? Le dijo, no, le dijo 70 veces 7, le dijo. Ahora, en esta parte interesante, es interesante pensar que es preciso recordar que Jesús se está valiendo, se ha dicho, de una hipérbole o de una exageración. Pero si fue una exageración de lo que el Señor usó para poder explicarle a los que estaban oyendo y a Pedro de esta situación, no era para turbarlo, sino era para enseñarle algo muy importante. Y es que en lo que es el reino de Dios no hay un límite de perdón. Eso es lo que el Señor le quería enseñar, que no había un límite de perdón. El hombre tiene límites para perdonar, pero Dios no tiene límites para perdonar. Entonces esa es la parte que el Señor quería enseñarle. No era una parte numérica, no era una parte matemática, en lo que es preciso para que él pudiera entender y poder llegar a ese número y decir, ahora sí cumplí. No era el propósito de eso. Pero sí se entiende que aunque el Señor usó una exageración o una hipérbole, no era para poder poner una forma de decirlo, vamos a ponerlo de este punto de vista para que usted se pueda turbar o pensar que yo estoy jugando con usted. No, eso no era la idea del Señor. Ahora, en esta parte interesante de lo que el Señor viene y le enseña, es que Jesús enseña a perdonar cuantas veces sean necesarias. Pero eso también debe de ser de una manera, y de lo que aquí el Señor nos enseña, de que fuera hecho no del diente al labio, no de una manera, hoy te perdono y mañana no, sino lo que el Señor estaba hablando era de un hecho sincero y de corazón. El decir, yo te perdono y te perdono de verdad. Allá de donde yo vengo, había un hombre, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, que este hombre le gustaba salir sin camisa a la calle. Y este hombre le gustaba enseñar el pecho y la espalda. Y había 2 grandes razones. Una de ellas, porque en el pecho tenía un tatuaje en letra pintado y decía, perdono. Pero cuando iba de espalda y lo miraban de espalda, tenía otro tatuaje escrito en letras que decía, pero no olvido. Así que ese es el problema del hombre. Nosotros tenemos un problema. Nosotros podemos decir, te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Te perdono, pero siempre cuando hay un momento de recordarle a alguien lo que me hizo, se lo vamos a recordar, pero recuerda que yo ya te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste un día. El hombre es ventajoso. El hombre trata siempre la manera de quedar bien. El hombre tiene un problema y es, el hombre siempre, muchas de las veces, no toma la postura, muchas de las veces, de que ha ofendido. Muchas de las veces el hombre siempre se pone en la postura del ofendido. No sé si usted ha visto eso o le ha pasado eso a usted en algún momento de la vida. Nadie se echa la culpa. Todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Nadie dice perdón, disculpe, tuve yo la culpa. Si reconozco, y eso es muy poco, se practica en mucha de la gente. Casi la mayoría dice, no, usted me hizo, no, usted dijo, no, usted esto, no. Siempre nos ponemos como víctimas. Y ese es un problema grande, hermano, en la vida del ser humano. No estoy hablando del cristianismo, estoy hablando generalmente en la vida del hombre. Claro, en la vida del creyente debe de haber un cambio, una actitud diferente. Debe de, en nosotros, hermano, haber una iniciativa propia de decir, si en algo lo ofendí, perdóneme. Perdóneme si en algo lo ofendí. Si algo hice que a usted no le agradó, discúlpeme. Pero eso no pasa muchas de las veces. Eso no sucede. Más bien vamos a reclamar porque un día nos ofendieron. Pero no para pedir perdón,
sino para seguir echando pleito. Espero que aquí no haya nadie de esos. Aleluya, muy callados están ustedes, hermanos. Bueno, entonces déjenme seguir, porque esta parte es interesante. Y es que debemos de perdonar con liberalidad y con sinceridad. Si no perdonamos con liberalidad y sinceridad, hermano, recuerde que habrán siempre consecuencias en la vida. En la vida de lo que nosotros hagamos, sea hoy o mañana, siempre resonarán nuestras consecuencias de lo que nosotros hagamos en la vida, sean buenas o sean malas. Pero hablemos de una deuda impagable aquí. Y para poder entender la deuda impagable, entendamos la parábola. Sí, porque los siervos de un rey que eran oficiales de una alta posición al servicio de aquí del rey o del emperador, que ahí es donde entra la parábola del Señor. Es donde entra la historia del Señor. Y que de alguna manera aquí algunos de ellos muchas veces en determinadas ocasiones prestaban grandes cantidades de dinero a sus siervos. Esa era una parte que sucedía en aquellos grandes imperios, en los tesoros, que muchas de las veces entre los mismos siervos recibían beneficios del rey. Pero eso era algo que, bueno, pasaba de vez en cuando. Ananías lo tuvo, Jeremías tuvieron esos beneficios de los reyes cuando ellos querían regresar a su tierra. Y los reyes, hermano, ayudaban a la gente, a sus siervos y a aquellos que miraban en necesidades. Entonces, entendamos aquí la historia, que la historia habla, que el Señor pinta la historia del reino de un hombre, de un rey que teniendo siervos. Pero dice la Biblia que él comenzó a hacer cuenta de cuántos le debían. Es interesante cómo aquí la historia comienza con una pregunta de Pedro. Pedro, hermano, queriendo ser generoso, hermano, en perdonar, el Señor le da un ejemplo para que él entienda que el perdón en la vida del ser humano es un perdón que debe de ser automático, pero también debe de ser con disciplina y responsabilidad en la vida. Porque déjeme decir una cosa, hermano, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, lo que nosotros hacemos dentro del reino de Dios no es que lo hagamos porque no tenemos que hacer. No. El Señor dijo, vayan y prediquen este evangelio. Esa es una orden. El Señor dijo, hagan esto todo el tiempo. Esa es una orden imperativa, que es, tienes que hacerlo, quieras o no quieras hacerlo. Entonces, cuando hay una orden, esa orden se tiene que cumplir. Entonces, entendamos aquí que aquí hay una responsabilidad como una disciplina. Sí, porque para poder tener responsabilidades, hermano, tiene que existir una disciplina, pues, en la vida. Si no hay disciplina en la vida de la persona, si no hay disciplina en la vida secular, si no hay disciplina en la escuela, si no hay disciplina en el trabajo, si no hay disciplina en los lugares públicos, hermano, y privados, no va a tener sentido lo que vayamos a hacer. ¿Cuántos nos hemos disciplinado en el trabajo? ¿Cuántos nos disciplinaron en la escuela? Yo no sé usted, hermano, pero en mi tiempo, hermano, los maestros compraban reglas cada semana. ¿A cuántos los hincaron en maíz? Mire, la hermana ya dice amén. ¿A cuántos les tronaron los dedos varias veces los maestros? Esa era la forma que nos disciplinaban. Para ellos era correcto, para otros no nos pareció bien. Algunos nos torcimos, otros se enderezaron. Es como la disciplina en el hogar. La disciplina, claro, es verdad, que nos daban tal vez no era la correcta, pero así nos disciplinaron. Yo sé que hoy el traerlo a la mesa
es para llorar, hermano, y decir: wow, qué corazón de madre, ¿verdad? Cómo nos golpeaba la espalda, nos golpeaba la cabeza para hacer las cosas. Aquí, ¿a cuántos de ustedes los golpearon en la casa para cuando no hacían las cosas? No levante la mano porque van a ser muchos. Bueno, tal vez, no voy a mencionar esto, ¿verdad? Tal vez puedo decir, desgraciadamente en mi caso, no fue mi madre ni mi padre que me disciplinaron a mí. Desgraciadamente digo esto. Aunque me hubiera podido ir mal si me hubieran disciplinado ellos, no sé. O me hubiera ido mejor, no sé. Pero como me disciplinó mi abuela a mí, ay, hermano, a mí me fue de la patada, hermano. A mí me fue mal. Ella me disciplinaba como si tuviera animales en la casa, pues. Con eso le digo todo. Me disciplinaba no con palo, no con chanclas, como a muchos les tiraban las chanclas. No. Ella tenía un látigo, hermano, para disciplinarme. Se puede imaginar de dónde vengo yo, pues. Pero bueno, a la larga, ¿verdad? Como dicen por ahí, uno hace callo. Eso ya después ya ni dolía, pues. Ya no sabía después la viejita qué inventar para poder disciplinar. Pero bueno, esa era la parte de la disciplina que muchos llevamos. Tal vez en el caso suyo fue diferente. Lo trataron con amor, lo trataron con compasión. Le dijeron: qué lindo niño, qué linda niña. Para usted hay todo aquí. Usted es la princesa de la casa. Usted aquí es el príncipe de la casa. Probablemente así lo hayan tratado. Qué bueno. Le enseñaron buenos principios. Le enseñaron modales. Le enseñaron a respetar. Le enseñaron a sentarse, cómo tratar a los adultos, cómo responderle a los adultos. Hermano, en aquellos tiempos que uno pasara en medio de una plática de adultos. Eso ya no se ve. Eso ya no se ve. Ahora hay una plática de adultos, llega el niño: mamá, papá, y dice, y deja la plática por un lado. Sí, mijo, sí, ahorita. Y le damos atención al niño. No estamos en contra de eso, no me malentienda. Le estoy hablando de la disciplina que nos daban antes. Hoy los hijos sacan de la plática a los adultos. Hoy ya los papás ya no son los papás, ni las mamás ya no son las mamás en la casa. ¿Quiénes son hoy los papás en las casas? Los niños. Ay, papito, le dice: ven, papito. Ay, mamita, le dice: es que usted es la más linda, la más chula de aquí de la casa. Entonces ya hemos cambiado nuestras costumbres, nuestros principios, hemos cambiado nuestra forma de educación, y probablemente esto pueda ayudar. Probablemente esto pueda estar provocando grandes y mejores cambios dentro de las familias. No estamos criticando, pero nuestra disciplina que nosotros tuvimos en el tiempo de nosotros fue diferente. Para eso tuvimos que sufrir, tuvimos que pasar momentos difíciles, pero nos ayudó en algunas y de las muchas áreas de la vida. Es que déjeme decirle, aunque sea buena o mala la disciplina, en algo nos tiene que ayudar. Pero cuando no hay disciplina, ese es el peligro. Cuando no hay disciplina. Aquí hay un cuadro que debemos de entender, y es que el Señor marcó un principio de disciplina para poder tener, hermano, un principio de responsabilidad. Si no hay disciplina, no va a haber responsabilidad. Así es. No enseña disciplina en su casa. No enseña que tienen que ir a la escuela. No enseñe que tienen que ir a trabajar. No enseñe que tienen que lavar los platos. No enseñe que tienen que arreglar su cuarto. No enseñe que se tienen que bañar. No enseñe que se tienen que arreglar. No enseñe nada. Usted al final de la jornada, cuando lleguen adolescentes, a jóvenes, adultos, ¿qué usted va a esperar de ellos? ¿Un doctor, un ingeniero, un abogado, un empresario? ¿Qué va a esperar de ellos usted? ¿Qué va a esperar de ellos? No lo que en realidad quiere esperar, pues. No lo que en realidad usted quiere de ellos.
Alguien dijo por ahí, llegó un joven predicador a una iglesia y Dios usó a ese joven bien tremendamente. Y había una dama con su adolescente, una señorita. Y ella dijo en su corazón: cómo me gustaría que ese joven fuera el esposo para mi hija. Es el hombre ideal que yo busco para mi hija. Llegó a la casa y le dijo a uno de sus hijos mayores, dijo: hoy llegó un joven a predicar, dijo que Dios lo usó tremendamente. ¿Y cómo? Dijo, deseé que fuera el esposo de mi hija. Y el hijo le dijo: ay, le dijo, mamá, le dijo, ¿cómo usted quiere echar a perder a ese hombre? Usted le dijo. Es que a veces hay cosas que nosotros pedimos sin pensarlo, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien está aquí? ¿Entendió la anécdota? Entendamos entonces rápidamente. Y es aquí, hay una deuda impagable. En esta parábola, la cantidad mencionada por Jesús, entendamos que es una vez más deliberadamente exagerada, si así podemos decirlo. Es una hipérbole que busca hacer más claro el contraste con lo que es 7, que es con la segunda deuda que entendemos en la parábola. Y es que 100 denarios es difícil de una manera, ¿cómo podemos decir? Hallar un equivalente o monetariamente moderno, pero se puede comparar con un talento con cerca de 1000, y hablamos aquí en dólares americanos, que eso es lo que se cree, siendo que 10,000 talentos, como dice el versículo 24, equivale al valor, se cree que de 10,000 millones de dólares. Ese es el equivalente. Estamos hablando de un balance, cómo entender los 100 denarios y los 10,000 talentos que aquí habla la historia. Yo ya voy a terminar, téngame un poquito de paciencia. Cuando la parábola habla de este ejemplo, está dando a entender lo que Cristo quiere enseñar, y es la completa falta de esperanza de pagar la inconmensurable deuda que de una manera generamos nosotros como seres humanos por causa del pecado. En otras palabras, lo que nosotros como seres humanos hemos hecho desde que nacimos, desde que nos concibieron en el vientre de nuestra madre, desde que pensaron por nosotros y nos planificaron. Bueno, digo por los que planificaron, porque habemos algunos que no nos planificaron para venir a esta vida, ni nos pidieron permiso, ¿verdad que no, hermanos? Fue un momento de lujuria por la cual nacimos muchos de nosotros, hermano. Un momento, hermano, como decir a primera vista, y de ahí ya no vio al tipo, o ya no vio a la tipa de ahí en adelante. Bueno, al menos así llegué yo, hermanos. Yo llegué en un momento de amor, pues. Por eso que, hermano, yo siempre, ¿verdad?, sonrío y lo doy gracias a Dios, porque yo llegué en un momento de amor, ¿verdad? No llegué en un momento de coraje. Pero bueno, entendamos esta parte. Desde el momento que fuimos concebidos, desde el momento que nacimos y comenzamos a hablar y comenzamos a tomar la vida, como hasta aquí le hemos llevado, nuestra vida fue contada como pecadores delante de Dios y delante de los hombres. Nuestra conducta ha sido mala, mala y mala y mala y mala y mala y mala. Aunque muchas de las veces nosotros hemos llegado a pensar que hemos sido buenos, que hemos sido excelentes, que hemos sido maravillosos, que hemos sido ejemplares, que hemos sido lo mejor. No, hombre, si Adán se queda corto con nosotros, no digamos Eva, pues.
Se queda corto Moisés al lado de nosotros. No digamos Salomón. Ay, Dios mío, hermanos. Porque muchas de las veces nosotros hemos llegado a tener un alto concepto de nosotros mismos, de lo que tal vez en algún momento de la vida alguien nos dijo: no, hombre, si tú eres bueno, eres excelente y maravilloso. Y probablemente por la acción que hicimos nos dieron algún título, nos aplaudieron, nos dijeron: wow, excelente, señora, usted tiene un buen hijo, señora, usted tiene una buena hija, wow, qué familia excelente, buenos hijos, maravillosos, como la atiende, como la quieren, nunca le han dicho malas palabras. No, hombre, si es para aplaudirle, meterles en una vitrina a sus hijos y decirle que sus hijos son maravillosos. Y probablemente nosotros como hijos no la creímos en algún momento de la vida, pues dijimos: no, hombre, si nosotros somos buenos, no le hacemos mal a nadie, no fumamos, no maldecimos, no golpeamos a nadie, no robamos esto. Tenemos una gran lista de ser buenos. Pero delante de los ojos de Dios es totalmente diferente la historia. Delante de Dios, la Biblia nos enseña que por tanto uno pecó, todos hemos pecado. Nuestras vidas, nuestra justicia delante de Dios, dijo el profeta, son como trapos de inmundicia. Nosotros delante de Dios hemos ofendido a Dios. Hemos pecado delante de Dios, pero damos gloria a Dios por Jesucristo su Hijo, porque Dios tuvo que tomar forma de hombre para venir a esta tierra y revelarse en la persona maravillosa y divina de su Hijo Jesucristo, para poder morir por nosotros en esa cruz. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, entendemos aquí que era una deuda que no podíamos pagar ante Dios. Era una deuda que estaba lejos de nosotros. De la misma manera, este siervo del rey sabía que esos 10,000 talentos eran difíciles de pagarlos a nuestro nivel, a nuestro tiempo, a nuestra época. Eso es algo inalcanzable para una persona que gana, hermano, un cheque de $1,000 semanales. E incluso puede ganar hasta $5,000 semanales. No alcanzaría a pagar esa cantidad de dinero por todo el resto de su vida, hermanos. Si así la ponemos, ¿verdad? En nuestro tiempo. Un millonario, multimillonario, archimillonario, hermano, probablemente pagaría eso y se quedará tal vez, hermano, pelando papas por ahí, pues. Tal vez alcanzaría a pagar esa deuda, pero el ejemplo de la deuda no era para dejar un límite de poder pagar la deuda con Dios, sino es un ejemplo de que el hombre, hermano, humanamente hablando, no tiene los límites, la fuerza, ni mucho menos el dinero para poder pagarle a Dios, hermano, su gran ofensa en contra de él. Porque incluso puede, hermano, haber un multimillonario, hermano, el más rico del mundo, y que diga: yo quiero pagar a Dios mi ofensa. No alcanzaría ni este mundo ni 7 mundos el poder pagar la ofensa que hemos hecho delante de Dios, hermano. Porque la Biblia dice que el hombre que pecare, ese morirá. Entonces, entendamos que para poder pagar la culpa del pecado no hay un precio. En el Antiguo Testamento aplacaban la ira de Dios, pero no quitaba el pecado. Tenían que hacerlo cada año. Tenían que matar macho cabrío, tenían que matar un animal, tenían que rociar la sangre en el propiciatorio, tenía que entrar el sumo sacerdote, rociar la sangre sobre de ella, y a ver si el sumo sacerdote no quedaba ahí muerto también, pues. Así que era algo delicado el buscar el perdón de Dios. Aunque se practicó por muchos años,
Nadie, hermano, quedó absuelto de su culpa, de su pecado, sino que fue hasta que apareció alguien. Y ese alguien no fue un sacerdote humano, no fue un rey humano, sino que fue el Hijo de Dios que vino y apareció para arrancar el pecado del hombre. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: ¡hey! El Cordero, no que cubre el pecado, no, digo, el que quita el pecado del mundo. Eso es maravilloso. Podemos pagar la mejor casa, la más cara. Podemos comprar el mejor carro del año. Podemos ordenar el mejor Lamborghini, el mejor Mercedes. Podemos comprar la mejor casa con toda la tecnología. La podemos comprar, pero el perdón de Dios no lo podemos comprar. No hay forma de poder pagar el perdón de Dios. El perdón de Dios se consigue solamente a través de la sangre, el aceptar el sacrificio perfecto que Cristo hizo en esa cruz. Ay, hermano, yo tengo mucho que hablar con ustedes. Entendamos rápidamente la negación en perdonar, porque yo quiero llegar a un punto y terminar, hermanos, y voy rápido. Al volverse al segundo cuadro de la parábola, Jesús dice que un hombre, consiervo de aquel cuya deuda era impagable, debía 100 denarios. Al siervo cuya deuda exorbitante con el rey acababa de ser perdonada, como dice el versículo 27. 100 denarios era una moneda romana. Un comentarista bíblico hace la actualización diciendo que el valor equivalía a cerca de $20 actuales, esa moneda, que en aquellos tiempos se creía que la moneda era el precio o el equivalente a un día de trabajo. O sea, una suma insignificante comparada con aquella que el oficial de la corte debía al rey. Con todo, aquel cuya deuda había sido perdonada, y hablamos de que debía una deuda exorbitante, y eran 100,000 denarios. A 100 denarios, a 10,000 denarios, era una suma exagerada, hermanos, muy grande, comparativamente muy lejos de la una de la otra. Pero la historia dice que cuando él fue perdonado por el rey, saliendo de la casa del rey, del palacio, de la ciudad donde se vivía, al cruzar la calle, se encuentra con su siervo y le dice: hola, Juan. Le dice: hola, Tencio, ¿cómo te va? Le dijo: ven para acá, le dijo. Le dice: ¿te acuerdas de los 100 denarios que me debes? Cuando apenas había venido de que se le había perdonado su gran deuda, se encuentra al siervo de él que le debía 100 denarios. Tal vez para pagar un bill, para completar la comida, para pagar alguna enfermedad de sus hijos que le fue de grande ayuda, y en el momento no tenía para pagarlo. Y la Biblia dice, hermanos, que lo ahogaba diciéndole que le pagara su dinero. Ahora, esa palabra de ahogarlo se puede interpretar de muchas maneras, hermano. Podemos interpretarla diciendo de la mucha forma que le estaba rogando o gritando. Enojado, lo ahogaba con esa actitud, o probablemente físicamente lo agarró del cuello y lo sacudió, pues. Usted sabe, una persona cuando pierde el control hace loqueras, ¿verdad que sí? Y no sabemos cuál fue la actitud, pero la Biblia dice que lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. ¿Te acuerdas que te presté 100 denarios? Sí, pero él decía: pero perdóname, ten paciencia, te lo voy a pagar, pero no tengo. Págamelo. No me importa, págamelo. Tranquilo, no te enojes, págamelo. Hermano, al grado, y ahí es donde entra la parte, que como tenía autoridad y tenía poder, le dijo:
a los verdugos o a los oficiales, perdón, échenlo a la cárcel. Échenlo a la cárcel, porque no me quiere pagar. Wow. Esto es interesante porque dice la Biblia, no sabemos cómo, pero dice la Biblia, que ahí habían siervos, consiervos de él. Hermano, a veces uno piensa que nadie nos está viendo, ¿verdad, hermanos? De lo que a veces hacemos en la vida. Pero no, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Y tenemos que andar con pie de plomo. Y tenga cuidado porque las paredes tienen oídos, como dicen por ahí. Y muchas de las veces nos podemos meter en problemas. Habían siervos y escucharon lo que aquel hombre hizo y le fueron a decir al rey lo que había hecho. Y lo mandaron a llamar, y cuando lo mandaron a llamar, lo trajeron, le dijo: siervo malvado, le dijo, perverso. Le dijo: ¿cómo tú no pudiste perdonarle aquella deuda tan baja, tan poca? Le dijo: a lo que yo te perdoné a ti. Wow. Usted dígame, hermano, piense por un momento conmigo cómo se sentiría aquel hombre. ¿Cómo usted cree que se sintió este hombre? ¿Cómo usted cree que este hombre se sintió ante el rey, el que le había perdonado aquella gran deuda y que ahora lo estaba juzgando, sentenciando por su mala actitud, por su mala acción? El capítulo 6 de Mateo, del mismo libro, nos habla del modelo de oración. ¿Se recuerda lo que el Señor le enseñó a los discípulos? Cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a orar a sus discípulos. ¿Se recuerda la oración modelo? ¿Cómo es que empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. En el capítulo 6 de Mateo habla esa parte, pero en el versículo 12 dice: Señor, ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonas a nosotros. Es interesante pensar que muchas de las veces nosotros exigimos a Dios perdón, oramos a Dios perdón, o incluso exigimos a los que nos rodean que nos den una explicación o que nos pidan perdón. Pero nunca, muchas de las veces, como seres humanos que somos, hermanos, nunca, muchas de las veces somos capaces de perdonarle a alguien una falta. Y no es la falta que a veces hemos cometido nosotros contra Dios, sino a veces son faltas pequeñas, que son tan insignificantes. Pero como nosotros tenemos un problema, y eso se llama orgullo, y que muchas de las veces nuestro orgullo es más grande que nuestro nombre, nos hace creer que tenemos el derecho y el valor y la autoridad de poder, hermano, no solamente llegar a golpear a alguien, sino humillarlo, hermano, en la vida. Y eso no es así. Entre los discípulos y entre los hijos del reino de Dios, no debe de ser así. Porque hay un problema en esta parte. Hay un problema, porque cuando nosotros hablamos, hermano, del versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo que hará con ellos? Dice el versículo que hemos leído, hermano, el versículo 34: entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí hablamos de un juicio. Aquí hablamos, hermano, de consecuencias. Aquí hablamos de lo que Dios, hermano, paga de una manera o retribuye a la vida de la persona cuando no hace, hermano, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, no voy a poner en tela de juicio a Dios, porque no es así. Dios aquí no es, hermano, el malo de la película. No me vaya a malinterpretar.
Pero muchas de las veces nosotros movemos la mano de Dios no a bendición, sino a maldición a la vida de nosotros. Y cuando movemos la mano de Dios a maldición, entonces ahí es donde está el problema. Porque si nosotros no sabemos perdonar algo tan pequeño, una palabra, una mirada, un gesto, no podemos perdonar algo tan sencillo que podemos sobrellevar o lidiar en la vida, hermano, y ver todo lo que Dios a nosotros nos ha perdonado desde que nacimos, de nuestra juventud, nuestra adolescencia. Hermano, si nosotros no somos moneditas de oro, hermano, no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero también entendamos que no hemos hecho también las cosas bien para nosotros exigir, hermano, que seamos perfectos. Aunque déjeme decir una cosa, hay gente que se cree perfecta. Yo tengo mala noticia para usted: mientras usted esté en este cuerpo y en esta vida, vamos a ser imperfectos. Vamos caminando a la perfección, porque necesitamos de Dios, hermano. Pero eso no quiere decir de que vamos a fallar. Vamos a fallar, pero damos gracias a Dios que tenemos a alguien quien nos perdona, quien nos restaura, quien nos ama. Pero si tenemos a ese restaurador y a ese Dios maravilloso que nos perdona nuestras grandes ofensas, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien quien sencillamente nos dijo tal vez algo, o nos miró, o habló mal, o dijo por allá, o pensó por allá, y no podemos perdonar eso? Tenga cuidado, porque la Biblia dice de que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Podemos decir que en este mundo hay mucha gente que se llama cristiana, hijos de Dios o discípulos del Señor, que todavía andan sin ser perdonados. Sí, usted dirá: pastor, ¿y cómo está eso? Sí, porque no han aprendido a perdonar a sus ofensores. Cuando aprendamos a perdonar al que nos ofendió, a nuestros deudores, entonces recibiremos perdón de Dios. Sencillo, sencillo. Si usted y yo no perdonamos, no vamos a ser perdonados, porque esa es la ley. Perdona para que tú seas perdonado. Esa es la ley del reino de Dios. Perdona para que seas perdonado. Nosotros perdonamos porque ya fuimos perdonados. Nosotros perdonamos porque ya fuimos. Nosotros perdonamos porque ya fuimos perdonados. Sencillo. Pedro se quiso subirse al cuello. Dijo: yo lo perdono hasta 7 veces, Señor. Le dijo: no, eso así no trabaja. No es a tu manera. No, porque muchas de las veces nos queremos pasar de buenos y ayudar a Dios, y a veces estamos muy cortos delante de Dios. No sigas con ese dolor en tu corazón. No sigas peleando contigo. No sigas luchando con viento y marea. No vas a ganar. Mejor deja que Dios restaure tu corazón y comienza a perdonar. Y aun si la persona a la cual o el cual te ofendió o a la cual tú ofendiste no está aquí, no importa, perdona. Y cuando tú lo mires, regálale un abrazo y dile: te perdono en el amor de Dios. Y si la persona ya no existe en la tierra, en tu corazón todavía existe Dios. Puedes perdonar aún a aquel que ya no existe. Porque hay personas que todavía están con el resentimiento del trato de su padre y de su madre, cómo los trataron. Hay personas que no resisten el pensar que su padre no estuvo con ellos todo el tiempo, y tienen ese resentimiento y no perdonan esa parte. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo ya perdoné eso. ¿Sabe por qué? Porque como he entendido que Dios me ha perdonado,
entonces yo tengo que perdonar. ¿Sí? Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber perdonar. Tenemos que saber perdonar. Si no aprendemos a perdonar, no vamos a ser perdonados. ¿Cuántos de aquí quieren ser perdonados? ¿Cuántos de aquí ya son perdonados? Qué bueno, yo les felicito. Sigamos perdonando al que nos ofende. Y si hoy está aquí al que usted ha ofendido, o el que te ha ofendido, no esperes. Acércatele, y aunque tú no hayas ofendido, dile: lo perdono o la perdono, porque Cristo vive en mi vida, porque Él ya me perdonó de lo que yo fui un día. Y como Él ya me perdonó, yo tengo que reflejar lo que el Señor ha hecho conmigo. Y ahí es donde entra el sermón del monte. Para los que han recibido misericordiosos la misericordia de Dios a sus vidas, el Señor dice que seamos misericordiosos. Tenemos que hacer lo que cada día Dios quiere que hagamos. Saca de tu corazón lo que te está impidiendo crecer en la vida espiritual. Suelta, deslígate de aquello que te hace sentir siempre que tienes toda la razón en la vida. Pero probablemente diga uno: sí, tienes la razón, porque te ofendieron. Pero no te refugies bajo ese sentimiento. No, perdona y sé como Dios quiere que tú seas para Dios. Porque para el hombre tal vez vamos a ser calumniados, para el hombre vamos a hacer lo peor, pero para Dios que seamos sus hijos, para Él que seamos su pueblo y seamos alguien especial para Dios. Olvídate lo que un día pensaron de ti, o lo que piensen de ti, o lo que te vayan a decir. No, fíjate lo que Dios quiere y te dice a ti: que eres un hijo especial y que eres alguien especial para Él. Que Dios te bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.